¿Alguna vez os habéis detenido a imaginar cómo lograban nuestros antepasados que su sustento no se pudriera mucho antes de que la electricidad dominara el mundo? En la cruda realidad del medievo no existía el consuelo de un refrigerador ni la comodidad de pedir comida a domicilio cuando las despensas flaqueaban. Se veían obligados a ser ingeniosos, y vaya si lo fueron. Sus métodos oscilaban entre lo magistral y lo estrafalario, con toques que hoy nos arrancarían una carcajada. Esta astucia se palpaba sobre todo en las cocinas medievales, espacios frenéticos y salvajes que nada tienen que ver con los santuarios inmaculados de nuestra era. Allí, en lugar de electrodomésticos, encontrábamos canales de carne pendiendo del techo, hierbas suspendidas por doquier y una cantidad de sal que haría palidecer a una factoría moderna. La cocina se erigía como el epicentro absoluto de cualquier morada medieval, un rincón perpetuamente envuelto en brumas de hollín, calidez sofocante y fragancias que despertaban la curiosidad. Eran almacenes de supervivencia repletos de carnes curadas, hortalizas deshidratadas y montañas de pan. Resulta fascinante pensar en la carencia de lo que hoy consideramos básico. Intentad explicarle a un cocinero del siglo XIII qué es el ketchup. Hablemos de la sal, ese cristal precioso que era sinónimo de preservación y opulencia. El acopio de provisiones debía comenzar en cuanto despuntaba la primavera, pues el invierno se presentaba como un verdugo gélido e implacable. Creedme, recurrir a una pizza no era una opción cuando el hambre apretaba. Todo empezaba con la sal, un elemento de tal valía que en tiempos antiguos los soldados romanos percibían su paga con ella, dando origen al término salario. Sorprendente, ¿verdad? Durante el medievo, los astutos mercaderes de Venecia forjaron imperios inconmensurables, simplemente monopolizando su comercio, convirtiéndose en los equivalentes medievales de los magnates tecnológicos actuales. La sal extraía la humedad, encogiendo y arrugando la carne hasta dejarla con el aspecto de una uva pasa olvidada bajo el sol. Era precisamente el resultado que buscaban: transformar el alimento en una versión primitiva de cecina. Una receta hallada en una cocina del siglo XIII dictaba cubrir la pieza hasta que pareciera sepultada bajo la nieve, algo que me recuerda a mis propios desastres culinarios cuando el salero decide traicionarme y volcarse entero. Lo más asombroso es que idearon formas de salar prácticamente cualquier cosa. El pescado se apilaba en barriles con capas de sal intercaladas, creando una suerte de lasaña marina bastante poco apetitosa. El cerdo se transformaba en jamón o tocino, e incluso los vegetales pasaban por el proceso. A cualquier médico moderno le daría un síncope al observar tales niveles de sodio, pero había un inconveniente mayor. Su precio era prohibitivo. Una sola libra de este mineral podía devorar el jornal íntegro de una semana de cualquier peón. Existe una crónica sobre una aldea francesa que entregó un rebaño completo de ovejas a cambio de la sal necesaria para no perecer durante el invierno. Cuando la sal escaseaba, aquí en Sobreviviendo al Pasado sabemos que el humo se convertía en el aliado principal. Transformaban sus estancias culinarias en auténticos ahumaderos. Literalmente, la habitación se saturaba de tal forma que un cocinero medieval se sentiría como en casa en un asador contemporáneo. Sin embargo, carecían de los sofisticados extractores de hoy, por lo que todos exhalaban ese aroma a tocino ahumado las 24 horas del día. Nadie parecía quejarse, pues oler a panceta era infinitamente preferible a los efluvios habituales que emanaban de las personas en aquellos tiempos.
La técnica era de una astucia magistral. Colgaban la carne o el pescado en lo alto de chimeneas especializadas o en las vigas del techo, dejando que el humo de los fogones hiciera su magia de forma pausada. Preferían maderas de ocle, manzano o cerezo, cada una aportando un matiz distinto a la vianda. Un recetario alemán incluso especificaba el uso de ocle para el buey, manzano para el cerdo y cerezo para las aves. Eso es ser meticuloso con el humo. Un dato fascinante. En Londres, los arqueólogos hallaron un ahumadero de 1375 donde las vigas del techo aún conservaban el aroma a humo tras 600 años. Aquellos hombres dominaban su oficio. El humo no solo refinaba el sabor, sino que creaba un escudo protector contra insectos y bacterias, funcionando como un aparcamiento de varias plantas pero repleto de manjares. ¿Pero qué ocurría cuando el humo no bastaba? Recurrían al congelador de la naturaleza. Se volvieron expertos en el manejo de la nieve y el hielo. Los sótanos profundos eran los antepasados de nuestras neveras, donde los sirvientes se afanaban en invierno recolectando hielo como si fuera un tesoro glacial. Los nobles más acaudalados poseían construcciones especializadas conocidas como casas de hielo, auténticos búnkeres subterráneos. La más vasta jamás descubierta se encontraba en el Palacio de Hampton Court, capaz de albergar 75 toneladas de hielo, suficiente para preparar granizos para todo un ejército medieval. Eran estructuras excavadas profundamente, con forma de cono invertido y muros de una densidad excepcional. Algunos señores incluso empleaban a maestros del hielo, cuya única misión era evitar que el frío se desvaneciera. Un oficio refrescante, sin duda. Lo increíble es que estas construcciones mantenían el hielo sólido hasta por 2 años, gracias al uso de cerradura como aislante. Quienes no podían costearse una fortaleza de hielo usaban cuevas y bodegas de piedra que mantenían unos constantes 10 o 13 grados centígrados todo el año. Allí custodiaban quesos, huevos y verduras. Y sí, de vez en cuando surgía alguna advertencia sobre no ingerir la nieve de colores dudosos. Hay bromas que nunca pasan de moda. Sin embargo, el invierno no es eterno, salvo que vivieras en la Islandia medieval, y el hielo termina por sucumbir. Entonces entraba en juego el plan de contingencia, deshidratar todo lo que estuviera a la vista. El arte de la sequedad convertía la comida en provisiones de larga duración. Secaban absolutamente todo lo que no fuera lo suficientemente veloz para escapar. El pescado se golpeaba hasta dejarlo fino como el papel y tan rígido que podría usarse como teja en una emergencia. Se cuenta que los marineros noruegos usaban el pescado seco como platos para ahorrar lavados. Lo mejor de este sustento era su extrema ligereza. ¿Qué hay de cena, capitán? Carne seca. ¿Y mañana? Carne seca. Es fácil adivinar el menú de la semana siguiente. Pero en regiones donde la humedad o la lluvia eran constantes, el secado no bastaba. Y ahí aparecía el arma secreta, el vinagre. El mundo medieval estaba entregado al encanto del vinagre y la fermentación, ese proceso donde la putrefacción se vuelve saludable. No podías entrar en una cocina sin toparte con barriles de vegetales burbujeantes. El repollo se volvía chucrut, los pepinos encurtidos y hasta el pescado se sometía a este proceso. Una receta de un libro alemán decía: sumergidlo en vinagre hasta que el hedor a pescado se desvanezca y sea reemplazado por el aroma del arrepentimiento. Algunos historiadores sostienen que los europeos de entonces consumían más encurtidos por persona que cualquier otra civilización. La ciencia detrás de esto es fascinante.
Mientras hoy nos dicen que no dejemos que la comida se dañe, ellos permitían que se corrompiera de la forma exacta. Descubrieron que ciertas bacterias beneficiosas combatían a las patógenas que causan enfermedades. Un barril de chucrut salvaba a una familia de escorbuto gracias a la vitamina C, combatiendo enfermedades de piratas mucho antes de que estos estuvieran de moda. Los análisis de recetas antiguas muestran que sus fermentados poseían más probióticos que los suplementos modernos. Ciertos monasterios tenían salas dedicadas exclusivamente a esto, donde los monjes documentaban sus experimentos. Así sabemos que uno en Francia encurtió 15.000 huevos en un solo año. Imaginad al pobre hermano Juan con las manos oliendo a vinagre perpetuamente sin haber probado otra cosa en 3 años. Los monjes incluso dedicaban poemas a la fermentación de los nabos. Pero los campeones indiscutibles eran los vikingos. Llevaron la fermentación a otro nivel con el lutefisk, pescado sumergido en lejía hasta que parecía gelatina. Sí, transformaban un buen pescado en una masa gelatinosa y lo consideraban un manjar. Un proverbio nórdico dice que solo un necio no teme al lutefisk. Se han hallado barriles vikingos con restos de pescado de 1000 años, aunque nadie ha osado probarlos. Lo mejor de estos alimentos es que mejoran con el tiempo. En un castillo inglés se mantuvo un barril de repollo durante 40 años como si fuera una herencia familiar. Incluso se usaba con fines medicinales, para dolores de cabeza o estómagos revueltos. Un hospital consumía casi 200 litros de jugo de vegetales fermentados al mes, aunque no sabemos si los pacientes mejoraban o simplemente tenían una nueva queja sobre el menú. Para algo verdaderamente especial existía el néctar dorado, la miel. Es un conservante eterno que nunca se echa a perder. Se ha hallado miel de 3000 años en tumbas egipcias que aún era comestible. Los medievales la vertían sobre frutas, carnes e incluso aves enteras. Un recetario sugiere conservar un pavo real entero en miel, porque el pollo era demasiado vulgar para tal lujo. Los apicultores eran tratados como estrellas, con protecciones legales especiales que les permitían incluso invadir propiedades ajenas si perseguían a sus abejas. Un buen apicultor podía manejar 100 colmenas, produciendo miel para toda una aldea. Se usaba para heridas, insomnio y hasta para la peste negra, aunque con menos éxito en esto último. Algunos castillos tenían salas de miel, donde las paredes eran pegajosas y atrapaban insectos como papel matamoscas. Para comprobar su pureza, soltaban una pluma de pollo. Si se hundía rápido, la miel estaba aguada. Creían que la mejor miel venía de abejas que visitaban lugares sagrados, pues las abejas religiosas fabricaban un producto superior. Finalmente estaba el alcohol. Descubrieron que no solo servía para las juergas en los banquetes, sino que era un conservante excepcional. Frutas, verduras y huevos duraban meses sumergidos en vino o cerveza. Un castillo francés gastaba 100.000 litros de vino al año y la mitad era para preservar alimentos. El alcohol aniquilaba las bacterias. Los monjes creaban frutas ebrias, auténticas explosiones de sabor en vino especiado que te hacían el doble de alegre que una fruta normal. Incluso conservaban huevos en cerveza, servidos en tabernas como aperitivo. Se cuenta de un mercader que comió 3 huevos en vino por una apuesta y terminó cantando en latín sin saber el idioma. Los más refinados creaban patrones con frutas y distintos vinos. Se gastaba más en vino de conserva que en carne. Al final descubrieron que el alcohol más fuerte funcionaba mejor, lo que impulsó la investigación en la distilación bajo la excusa de salvar unas peras reales. Brindemos por esos inventores medievales que desde la sal hasta el vino nos enseñaron a sobrevivir.